este nuevo episodio exploraremos una pregunta que desafía tanto a la filosofía como a nuestra vida cotidiana. ¿Y si el universo tuviera orden pero no un sentido último? A partir de un experimento mental provocador, nos adentraremos en las limitaciones de la ética consecuencialista, el riesgo de buscar un propósito final a todo lo que sucede y cómo esto puede llevarnos a la rumiación, al sufrimiento e incluso a justificar actos atroces. Veremos cómo distintas tradiciones filosóficas y espirituales, desde el estoicismo hasta Aristóteles, Camus, Platón y pensadores contemporáneos como Sam Harris, nos invitan a reconsiderar el papel del sentido en la moralidad. Y creo que debemos encontrar un fundamento más estable que en este episodio trato de reflexionar sobre el mismo, y que es el orden. Un orden que puede tener origen divino o natural, pero que nos guía hacia un criterio último objetivo: vivir, florecer y buscar el bienestar como fines en sí mismos. En nuestras reflexiones morales cotidianas solemos recurrir a una ética consecuencialista, evaluando la bondad o maldad de nuestras acciones en función de sus resultados y a menudo buscando un sentido último en nuestras decisiones y en el mundo que nos rodea. Sin embargo, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a la posibilidad de que el universo carezca de un sentido intrínseco? Esta pregunta desafía no solo nuestra comprensión del cosmos, sino también nuestra forma de abordar la moralidad. Por ello, en el estudio de la moralidad nos encontramos ante una paradoja intrigante. Por un lado, observamos un orden aparente en el universo, manifestado en las leyes físicas y patrones cósmicos. Por otro lado, la búsqueda de un sentido último parece escapar a nuestra comprensión. Ante esta dualidad surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos entender la moralidad objetiva en un cosmos que exhibe un orden, pero no necesariamente un propósito claro? En este episodio exploraremos esta cuestión examinando cómo abordar la moralidad en un universo donde la noción de sentido es objeto de debate. Quiero comenzar este episodio con un experimento mental. Imagina este escenario, ¿no? Conseguimos a una persona, a fulano, y alguien mata a fulano, lo asesina. De manera instintiva, podríamos juzgar este acto como moralmente incorrecto, así, de una. Un crimen imperdonable, no se puede matar a una persona. Está mal. Sin embargo, hagamos un ejercicio de reflexión. Supongamos que fulano, de alguna manera, estaba destinado a perpetrar un acto aún más atroz: asesinar a millones de personas. En este contexto, ¿seguiría siendo moralmente censurable el hecho de que alguien acabara con la vida de fulano? La respuesta no es tan evidente como podría parecer a primera vista. Quizás pensemos que está bien ahora matar a fulano. Supongamos que la muerte de fulano, de alguna manera ahora, ¿no?, evita ese genocidio masivo, ¿no?, que fulano estaba destinado a perpetuar. ¿Seguiríamos considerando entonces el acto inicial como moralmente reprochable? Continuamos con la historia de fulano. Imaginemos que, como resultado de ese genocidio evitado, se previene también una guerra global. Sin embargo, esta guerra, a pesar de sus horrores y sacrificios, conlleva un avance tecnológico crucial, el desarrollo de una tecnología innovadora que finalmente salva a la humanidad de una inminente catástrofe mundial. Pongamos este ejemplo imaginativo en este caso.
Entonces, en este punto, ¿cómo juzgamos el acto inicial de matar a fulano? Si ahora las últimas consecuencias implican que se desarrolle una tecnología que termina salvando a la humanidad, pese a que hay una guerra que mata a millones de personas. ¿Es aún un crimen moralmente condenable cuando sopesamos las consecuencias en una escala aún más larga en el tiempo? Quizás ahora pensemos que matarlo de nuevo está mal. Este experimento mental nos obliga a confrontar una realidad fundamental sobre la moral consecuencialista y el sentido. Conforme ampliamos las ramificaciones de algo, no podemos determinar si algo es bueno o malo, porque nunca podemos saber cuál es el sentido último, si es que hay uno, ni las consecuencias últimas de algo. Esta limitación del conocimiento humano sobre las consecuencias últimas fue señalada por el filósofo Isaiah Berlin, quien advertía sobre los peligros del racionalismo extremo y la creencia en soluciones perfectas para problemas humanos complejos. En su defensa del pluralismo de valores, Berlin sostenía que los fines humanos son múltiples, a menudo incompatibles, y que intentar imponer una teleología, ¿no?, lleva al desastre moral. Esto refuerza la idea de que incluso con las mejores intenciones, nuestras acciones pueden desencadenar consecuencias imprevisibles. Es importante destacar que este ejercicio mental no busca ni justificar la violencia ni trivializar la gravedad de ciertos actos. Más bien, pretende ilustrar simplemente la dificultad inherente de la ética consecuencialista y el problema del sentido en el mundo. Este experimento mental, nos ilustra que como seres humanos, con nuestras inherentes limitaciones, no podemos determinar lo bueno o malo de algo tratando de encontrar un sentido o significado en los sucesos, porque la existencia de dicho sentido escapa a nuestra capacidad de proyección y predicción, pues no sabemos las incontables e inevitables consecuencias de nuestras acciones a futuro y cuánto de bueno o malo generarán, si es que lo podemos cuantificar de alguna forma. De existir un sentido, no sabemos si estamos contribuyendo positivamente a este o no en última instancia, como un sentido trascendente. Como el experimento mental nos demuestra, algo considerado malo en el pasado puede ser luego considerado bueno. Aferrarnos a un sentido particular de algo prueba ser incorrecto y puede así quizás distorsionar una mirada más objetiva de las cosas. En el fondo, puede haber un orden superior respecto al porqué de un evento determinado, pero no necesariamente podemos nosotros captarlo. Y tampoco entenderlo implica que nos beneficiemos en algo más que dejarlo ser y simplemente captar esta verdad del mundo, ya que darle vueltas y vueltas puede llevar a la rumiación y al sufrimiento. Esta distinción entre orden y sentido recuerda la noción de cosmos en la filosofía estoica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona que dice: no pienses que las cosas suceden por azar, todo está conforme a la razón del universo. Para los estoicos, aceptar el orden del mundo tal como es, sin exigirle una finalidad que lo justifique, es un acto de sabiduría y serenidad. La rumiación aparece, como bien podemos señalar, cuando nos resistimos al flujo de este orden y exigimos de él un porqué último. Sucede, por ejemplo, cuando las personas le dan vueltas y vueltas al porqué del mal en el mundo, y muchas veces eso entra en conflicto con la creencia en un Dios benevolente y lleva a la pérdida de la fe y muchas veces al nihilismo y al malestar psicológico, ¿no? Es un caso que se da. Esto es porque tratamos de encontrarle un sentido constantemente a los sucesos que nos rodean, creyendo que pasan por alguna razón. Pero es imposible determinar el sentido de algo con nuestra visión contingente de las cosas. Y creo que, en el fondo,
pensar al mundo como algo con sentido, que va hacia un lugar en particular, es más bien negativo para nuestro bienestar, ya que nos incentiva a la rumiación, a buscarle el porqué de algo negativo, o incluso nos lleva a justificar actos atroces creyendo que tienen un porqué positivo en el fondo, en base como a un propósito, sentido último, a futuro. Creo que hay una forma más objetiva, racional y sobre todo acorde a un creador benevolente, si podríamos decir, de ver a la realidad última y el universo, y en base a ello desarrollar nuestras consideraciones morales, y es entender que la realidad tiene un orden más que un sentido a futuro. Incluso puede ser un orden diseñado inteligentemente por un ser divino trascendente, si es así como lo creemos. En el contexto de una realidad ordenada, los eventos que percibimos como adversos se entrelazan en la vasta red de un orden, encontrando su sitio en un equilibrio cósmico. Por ejemplo, la enfermedad que afecta a un niño, aunque lamentable a nuestros ojos, está arraigada en los fundamentos mismos de los procesos biológicos, esenciales para nuestra existencia. Estos mecanismos, a su vez, basados en estructuras fundamentales como los átomos, si seguimos los patrones de causalidad, son indispensables para nuestra vida tal como la conocemos. En esta perspectiva, la enfermedad y la muerte son elementos intrínsecos de los mismos procesos que sostienen la vida. Aunque pueda parecer paradójico, la vida en sí misma constituye su propio fin, sin necesidad de un propósito ulterior. Esta comprensión no descarta la posibilidad de un orden divino en el universo, ni tampoco invalida la noción de bien y mal que puede guiar nuestras acciones. Simplemente nos recuerda que la armonía cósmica, más allá de nuestras interpretaciones, opera de manera autónoma. Entonces, al apreciar esta visión, podemos encontrar serenidad al reconocer que incluso las experiencias adversas forman parte integral del orden universal. En este sentido, la cuestión del mal en el mundo adquiere una nueva dimensión. La existencia de lo que llamamos mal no contradice la benevolencia, por ejemplo, de un Dios creador, sino que refleja la necesaria coexistencia de elementos opuestos para que la vida sea posible. Muchas cosas de las que nosotros nos apreciamos y valoramos han dependido del cambio, de la enfermedad, de la muerte, del sufrimiento para existir. El mundo tal como lo conocemos y, por ejemplo, y disfrutamos, requirió un proceso de grandes eventos caóticos y destructivos, desde todo lo que tiene que ver con cambios a nivel de la vida misma, eventos de extinción masiva, etcétera, que han significado llegar a este punto donde tenemos el mundo que tanto apreciamos y donde somos nosotros, los seres humanos, los que existimos, somos conscientes en un alto grado en este planeta y nos apreciamos de ello. Entonces, considerar que, la extinción de los dinosaurios fue algo malo en este contexto, por decir que es algo destructivo, es parte del caos y el sufrimiento de la vida, nos da cuenta de que sin ello nosotros no estaríamos aquí. Entonces, tenemos que tener en cuenta esta coexistencia que hace referencia a este orden subyacente. La vida en esta concepción adquiere una profundidad que trasciende la casualidad, digamos, y el azar, pero también la necesidad de sentido a futuro. Sugiere que nuestra presencia en el universo no es fruto del mero accidente, sino parte de un orden en las cosas. Sin embargo, este diseño no implica necesariamente un destino predeterminado para la humanidad, sino más bien la oportunidad de encontrar plenitud y significado en el presente en toda su complejidad. Pensemos en una canción o un tema musical. ¿Cuál es el propósito de interpretar una pieza musical? ¿Llegar al final y tocar la última nota?
Si fuese así, empezaríamos con la última nota y no habría música. La música es un proceso que implica un disfrute en el presente de toda la pieza. Lo importante es interpretar la pieza, no acabarla. De la misma forma, disfrutar salir a, andar en bicicleta no tiene que ver con llegar a un destino en particular. Ese no es el objetivo, sino el andar en sí mismo. Esta es la idea fundamental cuando decimos que el ser humano es un fin en sí mismo. El sentido de nuestras vidas no es llegar a un lugar en particular, sino vivir y disfrutar de la vida en toda su plenitud en el presente. Dicho vivir, como todo en el universo, cae dentro de un orden, que puede ser un orden divino, ¿sí? Pero no implica que haya un fin o sentido hacia donde todo debe dirigirse. Es más, eso sería contrario al vivir, de la misma forma que querer llegar a la última nota de la canción sería destruir el orden de la pieza musical y el gozo mismo de tocar. Y vivir, en el caso del ser humano, cuando se hace bien, en el sentido de cumplir correctamente la función de la entidad o sistema que somos, implica desarrollar las cualidades propias del ser humano. La virtud moral, la racionalidad y la productividad, ¿no? A través, por ejemplo, de las artes y las disciplinas como la filosofía, la ciencia, la ingeniería, las bellas artes, etc. Como también incluso desarrollar la dimensión espiritual, la salud física y mental, y las relaciones positivas y saludables con los demás. Esto nos remonta a conceptos como los de arete y ágatos de los antiguos griegos. El término arete se refiere a la excelencia o virtud en distintos aspectos de la vida, como la moral, la habilidad, el valor o la belleza. En la antigua Grecia el arete era un ideal fundamental que se perseguía en la educación y la práctica, digamos, de diversas actividades. Por otro lado, ágatos también es un concepto griego que significa bueno o virtuoso, pero se relaciona más específicamente con la bondad moral y la nobleza de carácter. Ambos conceptos se entrelazan en la filosofía griega, donde la búsqueda del arete lleva al individuo a cultivar virtudes como la bondad, la sabiduría y la excelencia en las distintas áreas de la vida. Se podría objetar que experimentar sufrimiento también es una cualidad humana, que se manifiesta por el simple hecho de vivir. Por lo tanto, también podría argumentarse que debemos vivir para sufrir. Sin embargo, lo que caracteriza al ser humano, como también a otras formas de vida, es que no deseamos experimentar sufrimiento. Al contrario, en lo profundo de nuestro ser, queremos estar libres de esto. Algo que se desarrolla muy bien, la filosofía religiosa del budismo. El sufrimiento es contingente a una serie de circunstancias del ser humano, pero el ser humano vive para liberarse de este y experimentar el bienestar y la felicidad. Ahora, volviendo a lo anterior, ¿cómo podemos entender entonces bajo toda esta perspectiva la noción de causa final de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, que alude a la idea de una especie de propósito en las cosas, en el sentido de una razón de ser de carácter teleológico. Aristóteles propuso estas 4 causas como una forma de explicar el origen y la naturaleza de los objetos y eventos. La causa material, aquello de lo que está hecho algo. La causa formal, la forma o estructura que define algo. La causa eficiente, que es el agente que produce el cambio o movimiento. Y la causa final, el propósito meta hacia la que tiende algo. Estas causas ofrecen una estructura comprensiva, digamos, para entender la realidad desde distintas perspectivas. Mi perspectiva es que si consideramos a Dios como esa causa final, a esa entidad que resuelve el vacío explicativo del por qué hay algo en primer lugar y no más bien nada, ¿no? Esta entidad da cuenta del porqué del universo es como es, el por qué la materia tiene la forma que tiene. Es una razón final, pero ¿implica eso que la materia es como es por algún fin en particular? En la medida en que el universo tiene un diseño,
sí hay una especie de propósito, pero el propósito puede ser el universo como un fin en sí mismo. El propósito es que las cosas tengan un orden particular armonioso, por ejemplo. En este sentido, la materia y las leyes del universo no son como son para que surja la vida, por ejemplo, sino más bien que la vida, como todo lo demás, ya está incluida como parte de ese orden armonioso, que es el fin o propósito del universo. Bajo este sentido, podemos entender a la materia, por ejemplo, que sea de la forma que es, para que exista de forma armoniosa en relación con todo lo demás. Es como si construyéramos una casa, ¿no? Hacemos las paredes de una forma en particular para que se relacionen de forma armoniosa con el resto de la estructura. El fin simplemente es que existe una casa hermosa, así como el fin del universo es que simplemente exista con su orden armonioso. Esto resuena un poco con Albert Camus en el mito de Sísifo, que nos insta a imaginar a Sísifo feliz, ¿no? Pese a la aparente falta de sentido como de su tarea. Camus no niega el orden del universo per se, pero subraya que el sentido no está dado por la estructura cósmica, sino por nuestra respuesta lúcida, digamos, y creativa frente a un absurdo. Vivir sin sentido final no implica desesperanza, sino una forma de libertad. Bajo esta perspectiva podemos entender por qué existe el universo y por qué tiene la forma que tiene y no otra. Pero como bien expresa esta perspectiva, esto no significa que una cosa es de determinada manera porque tiene que ir hacia un propósito particular a futuro. Y esto es así incluso para la vida. Si algo malo pasa, no sucede por una razón, o sea, una razón a futuro que lo justifica. Tal estructura del universo es una estructura que nos invita a una concepción de sacrificio, de justificar sufrimientos por un supuesto objetivo a futuro. En realidad sucede porque así es de acuerdo con el orden que tiene este universo, el orden de este universo. La vida está para vivirlo, no es un medio para un propósito a cumplir a futuro. Esto creo que es la concepción más benevolente y racional que podemos tener del universo. De lo contrario, caemos en un esquema donde la razón de nuestras vidas siempre está atada a futuro y le quita el sentido a disfrutarla en el momento presente, a simplemente vivir la vida. Algunos de estos temas son desarrollados en mayor profundidad en mi libro Esto es todo. Desde mi perspectiva, la vida, con o sin un creador inteligente, se revela como un fin en sí misma. En ambos escenarios encontramos fundamentos sólidos para la ética y la moral, aunque con matices diferentes. La vida, concebida de esta manera, invita a ser vivida plenamente, alineada con nuestra naturaleza esencial. Tanto si consideramos una dimensión trascendental como si no, la vida no tiene un propósito más allá de sí misma. Su plenitud radica en ser disfrutada en su totalidad. Los valores morales que derivamos de esta perspectiva enfatizan el fomento del disfrute y la realización personal. Ahora bien, podríamos razonar de la siguiente forma. Consideremos el caso de un Dios creador, ¿no? Este simplemente existe. Como tal, podríamos decir que de existir, esta es la razón última del porqué de la moral y la ética, como se ha argumentado desde ámbitos religiosos como el cristianismo. Pero dicha razón, Dios, es el criterio último definitivo. No hay una razón detrás. De igual forma, el criterio último en el mundo tangible de la experiencia humana, de lo que solemos juzgar como moral o no, es el máximo bienestar posible de la persona, para lo cual existen criterios objetivos de lo que está bien y mal, en base a que hay, naturalmente, aspectos que nos abren hacia el bienestar o nos cierran a este. No hay razón dentro de la dimensión humana para seguir aquellas cosas que llevan al mayor bienestar posible, porque justamente el mayor bienestar, la autoestima, la felicidad y el disfrute del vivir es el criterio último de nuestras acciones morales y de la vida misma. Como la pieza musical, la vida es un fin en sí misma. El punto es tocar
vivir la vida y disfrutarlo. Esta concepción se alinea un poco con la idea del bienestar definida por autores contemporáneos como Sam Harris, quien en The Moral Landscape argumenta que la moralidad objetiva puede fundarse en el bienestar consciente de los seres humanos. Para Harris, el sufrimiento y el florecimiento no son como meras construcciones culturales, sino estados reales del sistema nervioso incluso, evaluables y comparables objetivamente. Así, lo que contribuye al bienestar no requiere una justificación ulterior, es bueno en sí mismo. Paradójicamente, digamos, al apreciar que no hay un sentido último en el universo, sino más bien un orden, en la medida que Dios simplemente existe y ha creado el mundo, y así es como son las cosas, es que emerge un significado objetivo en las cosas, que es el simplemente vivir y existir. Pensémoslo de esta forma: no hay una razón de por qué existe Dios. Dios es, más allá de lo físico, digamos. Pero no hay una razón más allá de lo que éste desea que sea el sostén de su voluntad. El orden que le da al universo no tiene un sentido último, no tiene un porqué más allá. De la misma forma que el bienestar o la felicidad representan el criterio último por el que juzgamos algo. Sin embargo, esto crea la objetividad del significado de la existencia, que es simplemente vivir, ya que no hay una razón más allá. Este existir tiene un orden objetivo que de no seguirlo nos lleva al sufrimiento, en vez de al bienestar. No es el objetivo expandir sobre este último punto respecto a la causalidad en relación con el sentido, pero sí quisiera aclarar, por ejemplo, que en el capítulo 10 de este libro, Esto es todo, de mi libro, desarrollo con más profundidad este tema de por qué el universo físico tendría una causa, pero por qué esto no se aplica para Dios y cuáles han de ser sus cualidades. Esto también lo quedará desarrollado en un episodio de mi serie Viaje Psicoespiritual en Maestría y Bienestar. Pero volviendo al anterior, el bienestar ha de ser cultivado porque este es el orden del existir creado por la divinidad, si creemos que existe una divinidad. Vivir implica cultivar ese estado de felicidad que Dios ha creado. Esto es parte del significado objetivo y naturalmente es lo que buscamos mientras deseamos profundamente estar libres de sufrimiento. Cuando se objeta, ¿pero por qué está bien perseguir el bienestar humano y no otra cosa? Muchas veces se comete acá el error de no distinguir que ese bien, entre comillas, al que refiere la pregunta, es el propio bienestar que implícitamente sostenemos como criterio último. De modo que en realidad estamos preguntando algo así como ¿por qué es beneficioso perseguir el beneficio? Lo cual no tiene mucho sentido. De esta forma, cuando se cuestiona que sin Dios no hay razón objetiva de por qué el bienestar es algo bueno a ser cultivado, se puede caer en este error conceptual. Ahora bien, no todos equivalen estrictamente el bien en esa pregunta con bienestar. Cuando se cuestiona el por qué está bien perseguir el bienestar humano, se está aludiendo en este último caso a por qué hemos de fomentar o seguir ese criterio y no otro. O sea, con qué fundamentamos perseguir lo que parece ser el criterio último, que es el bienestar y los altos estados de recompensa. ¿Por qué seguir eso y no otra cosa? Porque eso estaría bien en ese sentido, ¿no? Bien en este otro sentido. Esto tiene su resonancia, digamos, con la idea de un origen último, no causado del universo y nuestra realidad. Podríamos llamarle Dios. A fin de cuentas, debe haber como un valor último que es el punto de referencia de todo lo demás y que no necesita un porqué, puesto que es el porqué último. La analogía moral de esto es el fin último de la conducta ética: la felicidad, el bienestar, el vivir, el florecimiento, la autoestima. Dios sería la razón y fundamento de la moral, del porqué de ese bienestar, del por qué perseguirlo está bien, ¿no?, entre comillas,
está bien porque ese es el orden creado del mundo, o ese es el orden que tiene el mundo, donde somos seres que tocamos, que andamos, que vivimos como fines en sí mismos. Dios sería así el fundamento, pero en un sentido sutil, como sostén del mundo mismo que ha creado, donde el criterio moral último, tangible y práctico en el día a día, es el máximo estado de recompensa personal. Entonces, la clásica pregunta de si lo que Dios comanda es bueno porque lo comanda Dios o Dios lo comanda porque es bueno, no nos permite ver la realidad de fondo. Si hay algo que es bueno objetivamente, independientemente de todo lo demás, esto implica que es un principio inherente a la existencia, metafísicamente necesario, dado por Dios, si consideramos esta dimensión, digamos, así como las conclusiones lógicas se derivan necesariamente de premisas bien construidas. ¿Qué son entonces en el fondo estos principios? Pues no son físicos ni atados temporalmente y a su vez tienen sentido, o sea, tienen un significado que cierra en el marcos del cosmos y la existencia. Entonces, lo bueno en un sentido último y trascendente, al igual que otros principios, son y forman parte de lo que podríamos llamar Dios y o su dimensión trascendente, no material. Lo bueno estaría integrado al bienestar humano o de seres conscientes, pero va más allá y refleja el orden trascendente del mundo. Como fines en sí mismos que somos los seres humanos, que vivimos y tocamos, y ese es el punto de nuestra existencia, por decirlo de una manera que recuerda la idea de sentido que hemos cuestionado, la conciencia y la experiencia subjetiva de bienestar y felicidad forman parte del mundo porque es algo creado por esa divinidad y así forman parte del orden, ¿no? Y si no hubiese esa divinidad, aún siguen siendo parte, digamos, de la existencia. Existe una racionalidad, un orden divino, dado por una divinidad o no, que nos trasciende y que se hace lógico y necesario cuando fomentado conlleva abrirnos hacia la felicidad y el bienestar. Así como la selección natural, digamos, da forma a los organismos como principio inmaterial en el mundo, si seguimos ciertos criterios racionales, esto nos lleva hacia el bienestar en una vida cuyo fin es vivir. ¿Qué hace que fomentar ese bienestar sea bueno? Pues que sigue los principios racionales del mundo ordenado en el que vivimos. Ese es el punto. Al fin y al cabo, si volvemos al principio de todo y decimos que debemos seguir el bienestar y la felicidad personal porque sí, porque simplemente está ahí, sin ninguna razón de fondo, parecería que dejamos un vacío explicativo. En última instancia, la razón tiene que estar en el plano como de la causa final, no física, asociada a una dimensión trascendente y divina. Esta dimensión comanda lo bueno, pero siendo lo bueno en su cualidad de causa final, no hay razón más allá de sí de seguirlo. Esta noción se emparenta un poco con la idea de valores objetivos tal como la propuso Platón en su teoría de las formas, ¿no? Según este filósofo, existen realidades no físicas inmutables, como la justicia o el bien, que no dependen de nuestra percepción y de las circunstancias empíricas. En este marco, lo bueno no necesita ser justificado por consecuencias, sino que es la medida de toda acción moral correcta, como las verdades matemáticas son patrón del pensamiento lógico. Y aquí está la clave final, ¿no? Sin aceptar del todo necesariamente el planteo, por ejemplo, de Platón, pero acá está la clave final de todo, ¿no? Podemos elegir no seguir lo bueno, de la misma forma que podemos elegir tratar de hacer que 2 más 2 sumen 5. El problema es que suman 4. Esto es, al desviarnos de lo bueno, que
que está dado por el orden racional del mundo, y si quisiéramos hipotetizar del orden trascendente, distorsionamos dicho orden dado por estos principios no materiales en el caso de lo trascendente, o dados por cómo la realidad es objetivamente, y así consecuentemente nos perjudicamos, porque una cosa es hacer puentes y edificios con una aritmética donde 2 más 2 suman 4, y otra es hacerlos con una aritmética donde queremos que dé 5. En el primer caso la estructura va a mantenerse, en el segundo caso colapsará. Esta analogía, digamos, recuerda a la propuesta de Lewis en Mere Christianity, donde argumenta que la moral humana no es arbitraria, sino que apunta como a una ley objetiva y universal, comparable quizás a la ley de la gravedad, ¿no? o a los principios de la lógica. Ir contra ella no es simplemente malo en un sentido moralista, sino contraproducente, porque nos destruye desde adentro. Lewis sostiene que, al igual que ignorar las reglas del ajedrez lleva a un juego incoherente, ignorar la ley moral natural lleva al caos vital. Entonces, aun si no aceptásemos la idea de que existe, digamos, una divinidad, existe una realidad. La realidad tiene un orden determinado, y debemos fundamentar la moral y la ética en cómo la realidad es objetivamente, porque de lo contrario, cuando queramos fomentar cosas como el bienestar, el florecimiento humano, sin atender a la realidad objetiva, no lo vamos a conseguir. Todo esto conlleva a que no hay, digamos, incompatibilidad entre un entendimiento natural de la moralidad que nos ayude a bajar a tierra su dimensión práctica y tangible, y la idea de que, como todo en el universo, la moral tenga su porqué último quizás en un creador y su orden, bajo principios necesarios y trascendentes que le dan forma al mundo. En este sentido, para razonar la moral debemos volver a una noción de principios fundamentales, en vez de guiarnos por éticas consecuencialistas que se fundamenten en el futuro y el sentido de algo, con la imposibilidad de determinar las incontables ramificaciones de las acciones humanas. De esta forma debemos establecer valores que guíen un tipo de moral más bien deontológica, que trata de utilizar la racionalidad para captar esos principios necesarios del orden natural o divino, ¿no?, de las cosas, para respaldar y justificar aquello que hemos de juzgar como bueno o malo. Porque en el fondo no podemos engañar este orden. Si actuamos con maldad, si somos deshonestos, si usamos a los otros como medios para satisfacer nuestros fines irracionalmente egoístas, la realidad nos va a pegar duro y solo obtendremos sufrimiento. En cambio, hay un orden natural para la recompensa y la felicidad. Hay cosas que nos abren la puerta a la felicidad, que son parte de un orden del mundo. Si actuamos, por ejemplo, con compasión, honestidad y racionalidad, fundamentando nuestro quehacer en la realidad objetiva, entonces abrimos las puertas a la felicidad. Pero, ¿cómo saber que efectivamente hay un orden divino en las cosas? ¿No? Esto sería como la pregunta última. Si bien podemos, digamos, quedarnos con el aspecto naturalista de cómo vemos la realidad objetiva y usar estos pilares para la ética. Esto es quizás lo más difícil de concebir, ¿no? Cómo saber si hay un orden divino, qué es lo que hace, por ejemplo, que haya un orden perfecto en la geometría de triángulos, círculos, cuadrados u otros objetos matemáticos. La pregunta de si existe un orden perfecto y subyacente en la geometría de los objetos matemáticos es una que no solo despierta curiosidad, sino que también plantea como interrogantes fundamentales sobre la naturaleza misma de la realidad. En un universo aparentemente caótico,
cómo podemos discernir la presencia de un orden intrínseco y qué nos dice sobre el origen, ¿no? y las estructuras de la estructura del cosmos. Es esencial comprender primero la naturaleza del orden y su manifestación en el mundo que nos rodea. El orden no es simplemente como la ausencia de caos, sino más bien la presencia de patrones discernibles y predecibles. En el caso, por ejemplo, de la geometría de los triángulos, círculos, cuadrados y otros objetos matemáticos, este orden se manifiesta en relaciones precisas entre sus elementos constituyentes. Por ejemplo, en un triángulo, la suma de sus ángulos internos siempre es igual a 180 grados. Una regla que se mantiene independientemente de las dimensiones o propiedades específicas del triángulo en cuestión. Esta consistencia en las leyes geométricas sugiere una estructura subyacente que trasciende la diversidad de las formas individuales. Sin embargo, la pregunta, persiste: ¿de dónde proviene este orden? Una posible explicación radica en la relación entre la geometría y el espacio. La existencia de un espacio bidimensional proporciona el contexto necesario para la concepción de formas geométricas. En ausencia de dimensiones espaciales, la noción de un triángulo o un círculo perdería su significado, ya que estas formas dependen intrínsecamente de la estructura del espacio en el que existen. Entonces, este vínculo entre la geometría y el espacio sugiere que el orden geométrico es una consecuencia natural de la organización del universo en sí mismo. Además, es crucial reconocer que el orden no es exclusivo de las construcciones humanas o del mundo matemático, sino que también se manifiesta en la naturaleza misma. Aunque algunas características de la realidad pueden parecer caóticas o aleatorias a simple vista, un examen más detenido, revela patrones y estructuras subyacentes. Por ejemplo, la disposición de las hojas en una planta sugiere patrones geométricos precisos, como la espiral de Fibonacci, que surge de la secuencia matemática que lleva su nombre. Del mismo modo, la simetría en los cristales de nieve y la disposición ordenada de los pétalos de una flor, ¿no? Son ejemplos de cómo el orden geométrico se manifiesta también en el mundo natural. Y este descubrimiento de orden en la naturaleza desafía un poco la noción de que el universo es inherentemente caótico, aleatorio. En lugar de ver el mundo como el resultado de un accidente cósmico, la presencia de patrones y regularidades de nivel matemático podría sugerir un diseño subyacente. Sin adentrarnos en si necesariamente es así, ¿no? Pero el físico y matemático, por ejemplo, Roger Penrose, también ha reflexionado sobre la belleza y la precisión de las matemáticas como indicio de una realidad más profunda. En The Road to Reality, Penrose sugiere que las matemáticas, parecen revelar como una estructura ideal que está más allá de lo físico, una especie de reino como platónico que el universo simplemente sigue. Y esta regularidad, armonía y eficacia matemáticas podrían ser leídas como indicio de un orden inteligentemente dispuesto. Sin embargo, es importante señalar que la búsqueda de orden en el universo no implica necesariamente la confirmación de un diseño divino. La ciencia moderna ofrece explicaciones alternativas basadas en principios físicos y matemáticos. Por ejemplo, la teoría del caos y la complejidad sugiere que los sistemas aparentemente caóticos pueden exhibir comportamientos ordenados a través de procesos no lineales y patrones emergentes. Pero creo que esto, aplicado al cosmos en su totalidad, es una sobresimplificación y quizás una generalización indebida, visto que en el caso del universo en el que habitamos, en el supuesto caos de ciertos sistemas, está determinado y hasta podríamos decir destinado que los procesos y elementos se manifiesten e interactúen de cierta forma y no otra, en base a cómo las entidades físicas han resultado ser desde el inicio del universo. Tal y como,
digamos, tal orden, ¿no? y complejidad consecuente es demasiado intrincado y hasta armonioso como para quizás decir ¿no? que fue hecho o haber sido, digamos, azaroso en un punto acotado de los acontecimientos del universo, ¿no? Como que hubo un momento de caos y luego sí vino el orden. Desde los comienzos del universo ya había una forma en cómo la materia y la energía estaba interactuando, una forma que es tal y no otra. ¿Por qué esa y no otra? Para algunos el orden geométrico es evidencia de un diseño inteligente, ¿no? Para otros, sin embargo, es el resultado de procesos naturales y leyes físicas fundamentales. El problema de la concepción natural y científica moderna es que omite la pregunta fundamental, hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué hay algo, aunque sea algo caótico, desde donde emerge orden, en primer lugar? En el fondo, quizás necesitemos de un principio más allá de lo físico, que sea el sostén del universo que observamos. De modo que el universo no sería como es por azar, sino en base a una razón subyacente. ¿Por qué este universo ha tenido la forma que tiene? ¿Por qué tiene protones, neutrones, electrones? ¿Por qué es en otra cosa? ¿No? ¿Por qué tiene una fábrica de espacio-tiempo que tiene la forma que tiene? ¿Y por qué no podría ser o haber sido otra cosa? Ahí hay un vacío explicativo, lo cual implicaría que el orden que observamos, ¿no? Dada su complejidad, sea en última instancia quizás algo que parece ser intencional. Pensemos que si ponemos dos rocas una al lado de la otra, no sucede mucha cosa. Consideremos que no hay ninguna necesidad intrínseca de que la materia existente sea como tal para interactuar entre sí y generar la enorme complejidad de fenómenos que observamos en el universo, incluyendo la vida. Pues nuestra realidad perfectamente podría ser la de dos rocas inertes, sin gracia. Esto nos habla de algo más, pues el universo no es para nada así, no son simplemente dos rocas ahí en el espacio inertes. Es una trama muy compleja, el universo tiene un montón de fenómenos, procesos, entidades que podrían perfectamente no haber sido. Y sin embargo, en un universo sin un orden creativo e inteligente, no hay ninguna necesidad intrínseca ni de que exista materia, ni de que interactúe de la forma en que lo hace, ¿no? Sobre todo esto último, quizás lo primero se podría argumentar un poco más, pero en un universo inerte, sin orden, sin una razón de ser, tiene más sentido que las partículas ni siquiera existiesen, o de existir, de que ni siquiera pudiesen interactuar entre sí, así como a partir de algo tan azaroso y sin sentido como dos rocas que casualmente se encuentran una al lado de la otra, no surge ningún fenómeno o interacción compleja y armoniosa. Pensemos cómo es que la materia emerge, de dónde sale este universo, por qué existe. Que algo físico surja de la nada podría catalogarse como muy extraño. De hecho lo es, ¿no? ¿Podemos apreciarlo? Esto incluso podría llevarnos a una tesis interesante, la de que existe una realidad primordial, quizás no física, que antecede todo lo material y físico, desde donde surge lo material. Pero esto podría ser englobado con menor complejidad si consideramos que la realidad fundamental, por ejemplo, es conciencia, y lo que observamos o pensamos es materia, es de hecho una simulación de una realidad que en el fondo es no física. Es importante reconocer que este aspecto trasciende los límites de la ciencia empírica y entra en el dominio de la metafísica y la filosofía. Mientras que la ciencia busca comprender los fenómenos naturales mediante la observación, la experimentación y la formulación de teorías, las preguntas sobre el origen y la naturaleza última del universo
y el sostén definitivo en este sentido, ¿no? De la moral, considero requiere un enfoque diferente. Esto no implica que no pueda ser un enfoque racional. Digamos, descartando la existencia de una dimensión trascendente o de un orden intencional, existe un orden, ¿sí? Y ¿por qué perseguir el bienestar es bueno? Porque ese es el orden que tiene el mundo. Si queremos fomentar la felicidad y el bienestar, y nuestra vida, que es un fin en sí misma, en una realidad objetiva, naturalmente vamos a, digamos, fundamentar nuestros criterios de acciones en cosas que tengan fundamentos sólidos en la realidad, y que podamos llegar a ellos de forma racional. Aunque las cuestiones metafísicas y filosóficas pueden parecer abstractas, eso no significa que no puedan ser abordadas de manera racional. De hecho, la razón y la lógica son herramientas fundamentales en la búsqueda de respuestas a preguntas sobre el origen del universo, la existencia y la naturaleza del orden observado. Entonces, el enfoque racional en la metafísica implica utilizar el pensamiento crítico, la argumentación lógica y la evidencia disponible para analizar y evaluar las diferentes perspectivas sobre cuestiones fundamentales. Esto puede incluir el examen de argumentos a favor y en contra de la existencia de un principio ordenador en el universo, así como las consideraciones o como la consideración de diversas teorías filosóficas que abordan estas preguntas. Al adoptar un enfoque racional, podemos examinar las premisas subyacentes de nuestras creencias, cuestionar nuestras suposiciones y buscar una comprensión más profunda de la realidad. Habiendo finalizado con esto, espero este episodio haya tenido sentido para argumentar la ética y la moral en el orden natural del mundo, quizás sostenido por una entidad trascendente, pero aunque no existiese una, el fundamento final de por qué está bueno perseguir el bienestar, cuál es el fundamento ético de eso, es porque la realidad tiene un orden, la vida es un fin en sí misma. Eso es lo que objetivamente podemos evaluar de la realidad, que la vida es un fin en sí mismo. Y una vida como fin en sí mismo implica un desarrollo y un florecimiento hacia estados elevados de recompensa, hacia la felicidad, la libertad interior, la autoestima, la paz interior. Y hay formas, digamos, ancladas en el orden de la realidad, objetivas, que dan sostén a ese bienestar y a esa felicidad. Si buscamos la felicidad mediante formas que no están relacionadas con el orden objetivo del mundo, vamos a obtener sufrimiento en vez de felicidad. Así que espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo.